El mensaje de un curso de milagros. El sueño es otra metáfora utilizada por Jesús en un curso de milagros para describir la vida en este mundo extraño del cuerpo, y más específicamente aún es la importante metáfora del sueño, la cual abarca tanto las ilusiones espantosas del ego como los sueños felices del Espíritu Santo. Estos sueños felices expresan la decisión que han tomado nuestras mentes de perdonar, lo cual nos capacita finalmente para despertar completamente del mundo de los sueños. Lo que sigue son algunos ejemplos tomados del curso, los cuales contrastan el estado de sueño con el de estar despierto, la condición de la vida en el cielo. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra, la de Jesús y la de nosotros, combinadas, jubilosa tarea, es la de despertarlo a la llamada de Dios. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño porque despertarás. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. No recuerdas estar despierto. Tú que has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido, y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese entrar. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia, no puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Lo que parece ser lo opuesto a la vida es meramente un sueño. Pasamos ahora a las inevitables consecuencias de este sueño, la experiencia de estar atrapados en una prisión del cuerpo y del mundo, de la cual no existe una verdadera esperanza de liberarse. Prisioneros de nuestros yos. Dentro del mundo de enajenación del ego no hay escape, porque como hemos visto, el encarcelamiento es el propósito del mundo de los cuerpos. Mientras creamos que nuestros problemas están en el universo físico, también buscaremos las soluciones allí. Las soluciones que ofrece el ego de todas formas diferentes de lo que el curso llama relaciones especiales son meramente formas sutiles de reforzar el problema, pues éstas continúan enseñándonos: yo ve, a ver el mundo, yo sé, como algo real y separado de su causa interna, yo a. Como nos explica Jesús en un curso de milagros, la máxima del ego es busca pero no halles. La manera en que definimos el problema nos dicta dónde buscar la solución. El definir un problema como algo externo inevitablemente significa que debemos buscar la solución externamente, a través de lo que Jesús llama magia, un término que discutimos antes dentro de un contexto diferente. La salvación pues no puede hallarse jamás si se busca afuera, magia, sino solo si se busca adentro, milagro, en nuestras mentes, donde está verdaderamente el problema. Esta búsqueda interna es, por supuesto, justo lo que el ego no quiere. La decisión de la mente de ser un individuo y por consiguiente un yo pecaminoso tiene que ocultarse de nuestra vista para siempre por temor a que se retire la decisión y el ego desaparezca de su propia nada.
Imagínese la sala de cine, llena de gente, absorta en las imágenes que están percibiendo en la pantalla que está frente a ellos. A pesar de esta absorción en las acciones y personajes caracterizados en la pantalla, los observadores, sin embargo, están algo conscientes de la realidad de la situación. Hay una película que pasa a través de un proyector, localizado en la cabina de proyección detrás de ellos, y esta película es proyectada sobre la pantalla donde puede ver si se puede reaccionar a la misma. Es realmente un fenómeno interesante cómo la disociación nos permite mantener en la mente pensamientos de realidad y de ilusión al mismo tiempo. Por una parte sabemos que lo que estamos observando es pura ilusión, no solamente en la medida en la que la película es generalmente ficción, sino también porque la gente y las situaciones que estamos observando no están ahí en realidad. Pero, por otra parte, psicológicamente reaccionamos como si las imágenes en la pantalla fuesen reales. Nos reímos y lloramos, nos asustamos, nos da ira, nos aburrimos, gritamos cuando el héroe sale victorioso y nos sentimos perturbados cuando la maldad ocurre o triunfa sobre la bondad. Así que mientras una parte de nosotros sabe que no está sucediendo nada, otra parte reacciona como si en efecto algo sí estuviese pasando. Mas no obstante, nos arrancan de nuestra ilusión en el instante en que la película comienza a funcionar mal. Por ejemplo, cuando la imagen en la pantalla comienza a ondular hacia arriba y hacia abajo, o si ocurre un fallo en la corriente eléctrica. Nos han sacudido bruscamente de nuestro estado de casi sueño y bastante molestos exigimos que nos devuelvan nuestro sueño. Imaginen ahora cómo nos sentiríamos si en respuesta a nuestras airadas exigencias alguien corriera hacia la pantalla con las manos extendidas y tratase de detener las imágenes que ondulan en la pantalla. En el mejor de los casos a la persona se le consideraría un tonto y en el peor de los casos se le consideraría clínicamente loco. Obviamente, el problema de la imagen ondulante no tiene que ver nada en absoluto con la pantalla que percibimos, sino más bien con incidentes que ocurren en la cabina de proyección, que está detrás de nosotros y que no vemos, y de la cual nos hemos olvidado en gran medida durante la película. En nuestro ejemplo, la mente, Shoah, por supuesto está representada por la cabina de proyección. El proyector en sí representa la capacidad de la mente para proyectar, y la película que pasa a través del proyector es o del ego o del Espíritu Santo. La pantalla representa el mundo con el cual continuamente nos identificamos. Yo ve que continuamente es afectado por los yo sé, al olvidar que lo que estamos viendo y experimentando no es sino el reflejo o la imagen proyectada del sistema de pensamiento yo A, que está pasando por la mente. Finalmente, la persona que está sentada en la sala de cine observando la película y quien se ha olvidado del proyector obviamente simboliza el tomador de decisiones de nuestra mente o el observador en este contexto, el cual ha elegido olvidarse de su yo A pecaminoso y experimentar como realidad únicamente las imágenes proyectadas de un mundo de separación repleto de pecado. Esta imagen de la sala de cine que estoy usando le debe su contenido a la famosa alegoría de la caverna en La República de Platón, uno de los más famosos de todos los pasajes filosóficos. Su brillo y la relevancia directa para un curso de milagros amerita que aquí se discuta algo al respecto. De hecho, los estudiantes del curso pueden reconocer 3 alusiones que Jesús hace a la alegoría en el texto. Específicamente Platón trata aquí el tema que le preocupó toda su vida y el cual es central para las enseñanzas de un curso de milagros también, la relación entre apariencia y realidad. Simplificando la descripción de Platón, la escena es una cueva en la cual hay unos prisioneros atados con cadenas de frente a una pared interior. En ese antro, unos hombres que han estado prisioneros desde su infancia, de suerte que no puedan cambiar de lugar ni volver la cabeza por causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tengan delante. Detrás de ellos está
la entrada a la cueva, y detrás de esta hay un camino por el cual transita la corriente normal del comercio diario. Detrás del camino arde un fuego, cuyo fulgor alumbra el interior de la cueva y lanza las sombras de los transeúntes que pasan por el camino, sobre la pared que está frente a los prisioneros encadenados. Finalmente, más lejos aún, detrás del fuego, brilla el sol, la fuente última de luz. Los prisioneros, sin poder ver detrás de ellos la realidad de las figuras que pasan por el camino, solo ven sus sombras y creen que éstas son lo que es real. ¿Crees que nuestros prisioneros verán otra cosa de sí mismos y de los que se hallan a su lado más que las sombras que van a producirse frente a ellos al fondo de la caverna? ¿Verán asimismo otra cosa que las sombras de los objetos que pasen por detrás de ellos? Si pudiesen conversar entre sí, ¿no convendrían que las sombras que ven son lo que es real? Y si al fondo de su prisión hubiese un eco que repitiese las palabras de los que pasan, ¿no se figurarían que oían hablar a las sombras mismas que pasan por delante de sus ojos? Y finalmente no creerían que existiese nada real fuera de las sombras. En algún momento, uno de los prisioneros se libera. Más tarde, este se convirtió en el filósofo rey, el gobernante ideal de Platón, y camina hacia la boca de la cueva y el fuego. Este comienza a darse cuenta de que lo que él y los demás habían conocido como la realidad es meramente una ilusión de la realidad. Hasta entonces no ha visto más que fantasmas, que ahora está más cerca a la realidad viendo más correctamente porque se dio vuelta hacia objetos más reales. El prisionero liberado se adentra más en la luz del sol y al principio los ojos le duelen con el resplandor. Eventualmente puede mirar más y más fijamente hacia el mundo superior fuera de la cueva. Lo que mejor distinguiría sería primero las sombras, luego las imágenes de los hombres y los demás objetos, pintadas en la superficie de las aguas, finalmente los objetos mismos. De ahí dirigiría sus miradas al cielo, cuya vista sostendrían con mayor facilidad durante la noche, al claror de la luna y de las estrellas que por el día y a la luz del sol. Finalmente se hallaría en condiciones no sólo de ver la imagen del sol en las aguas y en todo aquello en que se refleja, sino de fijar en él la mirada, de contemplar al verdadero sol, el bien, en verdadero lugar. Después de esto, llegará a concluir que el sol es quien hace las estaciones y los años, quien lo rige todo en el mundo visible, y que es, en cierto modo, causa de lo que se veía en la caverna. Sintiendo pena por sus compañeros de prisión, el hombre iluminado regresaría a la cueva para compartir su conocimiento recién adquirido. Sin embargo, se pondría en ridículo, puesto que ahora sus ojos tendrían que reajustarse al mundo de tinieblas y de sombras de la cueva, de modo que los prisioneros dirían que él, por haber subido a lo alto, ha perdido la vista, añadiendo que sería una locura que ellos quisieran salir del lugar en que se hallan, y que si a alguien se le ocurriese querer sacarlos de allí y llevarlos a la región superior, habría que apoderarse de él y darle muerte. Sin lugar a dudas, era obvio para los lectores atenienses de Platón que el modelo para este prisionero que logró escapar y lograr el conocimiento del bien era Sócrates, quien fue asesinado por sus conciudadanos porque trató de despertarlos a la verdad de la diferencia que existe entre apariencia y realidad. Posteriormente Platón prosigue, obviamente con Sócrates en mente. No es de extrañar que un hombre, al pasar de esa divina contemplación a la de los miserables objetos que nos ocupan, se turbe y parezca ridículo cuando antes de haberse familiarizado con las tinieblas que le rodean, se ve obligado a disputar ante los tribunales o en algún otro lugar acerca de sombras y fantasmas de justicia y explicar en qué forma los concibe ante personas que jamás vieron a la propia justicia. Continuación del capítulo 4. Ahora Platón interpreta la metáfora para nosotros, refiriéndose nuevamente a lo que había escrito acerca del sol, y lo cual constituye la contraparte de lo que describe en un curso de milagros como la mentalidad correcta,
y finalmente el mundo real, el reflejo de la verdad del cielo. El antro subterráneo, la prisión, es este mundo visible, el fuego que lo ilumina, la luz del sol, el cautivo que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible, la mentalidad correcta. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con trabajo, pero que no puede ser percibida sin concluir que ella es la causa primera de cuanto hay de bueno y de bello en el universo. Que ella en este mundo visible produce la luz, y el astro de quien la luz viene directamente, que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia, que es preciso, en fin, tener puestos los ojos en esa idea, si queremos conducirnos cuerdamente en la vida pública y privada. Mucho antes en la República, Platón hace una analogía del ver indistintamente de noche sin la luz del sol y el tratar de entender sin el beneficio de la realidad del bien. Cuando ésta, el alma o la mente, fija sus miradas en objetos alumbrados por la verdad y por el ser, los ve claramente, los conoce y muestra estar dotada de inteligencia, mas cuando vuelve su mirada a lo que está mezclado con tinieblas, a lo que nace y perece, túrbase su vista, se oscurece, y sólo tiene opiniones que cambian a cada paso en una palabra que parece por completo desprovista de inteligencia. La tarea del filósofo liberado, ahora el filósofo rey, es la de educar a sus compañeros prisioneros. Este, por supuesto, era uno de los propósitos de la Academia de Platón y uno de los mensajes de la República, como desarrollar un programa educativo y de adiestramiento para la sociedad, así como para los filósofos reyes, incluso ayudarlos a reconocer sus responsabilidades de retornar al mundo inferior a enseñar a los otros. Pero nos estamos adelantando en nuestro relato, de modo que ahora dejamos a Platón para volver a su filosofía del filósofo rey en el capítulo 7, cuando discutamos el papel de la mente sana en el plan para la salvación del mundo. Retornando ahora a un curso de milagros, podemos entender mejor, a través de metáforas, la astucia de la estrategia del ego de apartar el problema de la culpa de la respuesta del perdón. No solo el removerlo de la mente, sino el remover todo vestigio de que haya un problema, porque ya ni siquiera existe una mente. Al proyectar la culpa de la mente sobre el cuerpo, el nuestro o el de otro, el ego ha fabricado un mundo extraño de sombras que efectivamente ocultan la verdadera fuente de nuestra desdicha y miseria, la decisión de nuestra mente de ser un individuo autónomo, independiente de nuestro creador y fuente. De ese modo, nos mantenemos prisioneros de un carcelero invisible, la decisión de la mente del ser el yo-a, de cuya existencia ni siquiera somos conscientes. Una definición del golf proviene de una fuente anónima, provee una descripción divertida de la sandez inherente al no muy divertido sistema de pensamiento del ego, un infructuoso intento de colocar una esfera incontrolable dentro de un hoyo inaccesible, con un instrumento mal adaptado para el propósito. De modo que los llamados problemas del mundo y sus soluciones son sencillos, una vez los redefinimos. El único problema del mundo es la creencia de nuestras mentes en el mundo, en la realidad de la separación y de nuestra culpa. La única solución al problema es aceptar la expiación, cambiar de mentalidad a través del proceso del perdón. Regresaremos a esta sencilla dinámica de la salvación en el capítulo 6. Las relaciones especiales y la tercera división. Al llegar a este punto, quisiera que retornásemos a nuestra discusión de las divisiones en el sistema de pensamiento del ego, a manera de introducción al importante tópico de las relaciones especiales. El lector debe recordar el capítulo 2 y luego de este capítulo nuestra discusión de la tercera división,
en la cual el yo ahora percibido pecaminoso, yo A, se divide en dos nuevos yos, el impecable hijo yo B, a punto de ser la víctima inocente, del pecaminoso padre yo C, a quien el hijo experimenta como separado y diferente de él. Todo esto, por supuesto, es parte del evidente plan del ego para retener la separación y la individualidad que cree haberle robado a Dios, pero sin ser responsable de ello al depositar, proyectar la carga del pecado sobre otro. Este otro yo sé, como hemos visto, es secretamente inventado por el mismo yo A, un hecho que se mantiene secretamente oculto de la conciencia del inocente hijo yo B. Este plan oculto del ego, como hemos visto muchas veces, sirve para proteger su existencia, al mantener al hijo como un ser insensato o sin mente. La dinámica ontológica fundamental de dividirse en dos nuevos yos, nuestra tercera división, se convierte ahora en el modelo arquetípico, por decirlo así, para la dinámica individualizada del especialismo del ego. Es la relación especial lo que constituye la marca distintiva de la parte final del plan del ego, la cuarta división, cuya consecuencia fue la fabricación del universo físico. Cuando ocurre la fragmentación del hijo, esta dinámica echa raíces en cada uno de los fragmentos aparentemente separados de la mente original única del hijo, la cual se había dividido, y por consiguiente, cada fragmento lleva en sí el mismo contenido de esta tercera división ontológica original, la cual se vuelve a representar una y otra vez en todas sus relaciones especiales dentro del sueño, donde todas y cada una de esas relaciones se ve simplemente como una parte separada de ese yo mayor y pecaminoso yo A. Ahora podemos examinar la relación especial en más detalle, comenzando con una breve consideración del fenómeno de una sola vida, desde la concepción o nacimiento hasta la muerte. Dicho sea de paso, este tratamiento se hace un tanto arbitrariamente, pues, como ya hemos discutido, el tiempo en verdad no es lineal. Es más, no puede haber ni nacimiento ni muerte real, puesto que la existencia física de un individuo es meramente parte del simulado mundo de sueños de tiempo y espacio del ego. Desde esta perspectiva, podemos entender cómo todo acerca de nuestras vidas físicas no es sino un fragmento separado del yo A, superior de la mente. Esto incluye nuestra estructura genética, nuestros cuerpos, nuestras personalidades, familias, nuestro proceso de envejecimiento y la muerte, todos los cuales fueron específicamente diseñados para reforzar nuestra creencia de que somos las inocentes víctimas yo B, de poderes, fuerzas y de gente yo C, más allá de nuestro control. Consideramos esta parte del plan del ego en una sección anterior de este capítulo y nuestro nacimiento como criaturas inocentes de padres o figuras punitivas de quienes somos totalmente dependientes se convierte en una primera relación especial en el mundo. En otras palabras, nuestras vidas individuales son tan intencionalmente construidas para lograr la meta del ego de retener nuestra individualidad pero sin la responsabilidad por ello, como lo es la obra de un dramaturgo que escribe una obra de teatro. Nosotros, nuestros tomadores de decisiones, los soñadores del sueño, de hecho somos los autores de los guiones que contienen nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, y antes y después de nuestra vida física por igual, lo cual depende del sistema de creencias de uno. Por lo tanto, si somos totalmente responsables de lo que ocurre. Este es uno de los significados del importante pasaje que sigue, el cual fue tomado del texto. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán.
Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y así repito, el método detrás de la locura de haber nacido en un cuerpo, creyendo que esa es nuestra identidad, se fundamenta en la estrategia subyacente del ego de reafirmar su existencia separada, al tiempo que culpa a todas las personas a nuestro alrededor por nuestro dolor, nuestro sufrimiento y hasta por nuestro nacimiento mismo, sin mencionar las leyes de la naturaleza cuyo inevitable desenlace es nuestra muerte. Así pues, la función de todas las relaciones desde el punto de vista del ego es la de lograr su propósito primario, de mantener la separación y la culpa reales en nuestras mentes, yo-a, y de ese modo hacer que Dios y el Espíritu Santo desaparezcan, más hacer a algún otro yo-sé culpable de este pecado ontológico, de usurpar la posición de Dios. Esto nos permite ser todavía muy individuales yo-ve, pero libres del pecado, que ahora claramente le pertenece a otro. Si bien una discusión amplia de las relaciones especiales, el arma principal del ego en contra de Dios, está más allá del ámbito de este libro, es necesario hacer algunos comentarios puesto que el concepto tiene tangencias con esta estrategia del ego. Las relaciones especiales comienzan con la enseñanza del ego de que nos falta algo, y esta carencia es el producto directo del pecado y se conoce como el principio de escasez, como afirma Jesús en lo que es ahora el prefacio de la segunda edición del curso. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. Esta experiencia de culpa, por lo tanto, da testimonio de nuestro reconocimiento de que hay algo radicalmente fallido en nosotros, una torturante sensación de vacío que jamás se puede aliviar. Lo que nos falta, por supuesto, es Cristo, la identidad espiritual que nos unifica con Dios y de la cual el ego nos dice que se ha ido para siempre. En otras palabras, creemos que nuestro pecado ha ocurrido en realidad y ha tenido efectos reales, y así, esta carencia es un hecho irremediable, el cual jamás puede deshacerse. La relación especial original, por lo tanto, es con la imagen que el ego tiene de nuestro Creador. Exigimos su amor especial de modo que no tuviésemos que hacer frente a nuestra culpa por nuestra separación de Él, en la cual creemos todos. Negociamos con Dios con la esperanza de que Él, repito, nuestra imagen de Él, aceptaría nuestra ofrenda de sufrimiento y sacrificio como pago por nuestro pecado en contra de Él. Cuando Dios no acepta nuestra negociación, recuerda, todo esto ocurre solamente dentro de nuestras mentes, enajenadas y dormidas, nuestra culpa comienza a abrumarnos y nos conduce a temerle al castigo, que será el resultado inevitable de su furia vengativa. Este miedo, terror sería en realidad una palabra más adecuada, a su vez nos lleva a la defensa de proyección. No fuimos nosotros los que rechazamos a Dios, Él nos rechazó a nosotros. Por consiguiente, ahora estamos justificados en recurrir a otros en busca del amor que Él nos negó, y es en esa decisión que nacen todas nuestras relaciones especiales. En la relación especial nacida del deseo oculto de que Dios nos ame con un amor especial, es donde triunfa el odio del ego, pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios y el intento de asegurar para uno mismo la condición de ser especial que Él nos negó. Esta negación del amor que nos creó y del ser, que verdaderamente somos como Cristo, el amor me creó a semejanza de mí mismo,
es el cimiento subyacente de todo lo que sucederá en el sistema de pensamiento del ego. Tal como originalmente el ego le aconsejó al hijo dormido que escapase del dolor de su culpa por medio de la proyección, así también nos aconseja aquí, en nuestra aparente existencia individual, que escapemos del dolor causado por este vacío interior, buscando el alivio fuera de nosotros. La respuesta de Jesús a este consejo es la exhortación a sus estudiantes: no busques fuera de ti mismo. En efecto, este es el título de una importante sección que aparece casi al final del texto, donde Jesús, como un habilidoso compositor, utiliza la frase como un recurrente leitmotiv musical a través de la sección. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano, y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad, y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde de su amor por ti, y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Esta búsqueda externa tiene dos formas básicas, lo que un curso de milagros denomina relaciones de odio especial o de amor especial, las cuales consideramos ahora separadamente. Relaciones de odio especial. En nuestras relaciones de odio, para exponer aquí simplemente la dinámica básica del ego, buscamos alivio al dolor proyectando la causa de nuestra vacuidad y soledad sobre otros. Y de hecho decimos: yo ve, soy infeliz, siento dolor, debido a lo que tú, yo sé, has hecho o dejado de hacer. Soy la víctima inocente y tú el pecaminoso victimario, y por lo tanto estoy justificado al sentir ira y culparte por mi sufrimiento. Como lo expresa una lección del libro de ejercicios, la 71, en el párrafo 2. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. Para que el sistema de pensamiento del ego sobreviva, por lo tanto, es mandatorio que exista un enemigo y que se le perciba fuera de nuestras mentes, pues esto protege al hijo de que jamás tenga que consultar la verdadera causa de su aflicción. La decisión que tomó, en primer lugar, de escuchar la voz de pecado, culpa y miedo, yo-a del ego, en lugar de la voz del amor del Espíritu Santo. Una vez que el hijo reconozca a su verdadero enemigo, la decisión equivocada del tomador de decisiones, su atención se vuelve hacia su mente, donde también se encuentra la presencia sanadora del Espíritu Santo. Entonces, para asegurar su sobrevivencia, el ego nos aconseja continuamente que busquemos aquellas personas, objetos, sistemas de pensamiento y fuerzas externas especiales para odiarlas, atacarlas
y vencerlas. Una percepción de un mundo nosotros-ellos, de yo, B y C, se construye rápidamente y se solidifica mediante nuestra justificada ira. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que estás justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Debe recalcarse con fuerza aquí que este principio de la ira, injustificada, no condona la ira de los demás o los actos de agresión. Simplemente se trata de nuestras propias reacciones a estos pensamientos mágicos que se perciben fuera de nosotros. El odio que observamos en los demás es responsabilidad de esas mentes separadas, tal y como la responsabilidad es nuestra únicamente cuando proyectamos nuestra culpa y atacamos a otras personas. Ontológicamente hablando, nosotros fabricamos literalmente un mundo de concreción, el universo perceptual de tiempo y espacio, de modo que como un solo hijo pudiésemos deshacernos de nuestro odio proyectándolo desde nuestra mente sobre alguien que se percibe ahora fuera de nosotros. Jesús explica esta dinámica en el siguiente pasaje, tomado del libro de ejercicios, que contrasta la abstracción pura, no especificidad, de la amorosa mente de Dios con la naturaleza concreta de la mente del ego llena de odio. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes te trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo, de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. En una variación de la dinámica del ego de pecado y carencia, percibimos la inocencia fuera de nosotros, yo sé, y el pecado en nuestro interior, yo ha. Por consiguiente, intentamos robar esta inocencia, dándole nuestro pecado a la otra persona, con lo cual de manera demente creemos que hemos establecido nuestra inocencia. El recién fabricado yo ve, puesto que nuestro pecado, yo ha, se percibe ahora en otro lugar, yo sé. Esta dinámica de proyección se justifica entonces mediante nuestro odio o nuestra ira, la cual dirigimos hacia esta persona especial. Este odio refleja la creencia loca, descrita en la cuarta ley del caos del ego, de que la inocencia especial nos será negada deliberadamente por este otro pecador, ahora percibido como nuestro enemigo. De este modo, la cuarta ley del caos nos conduce al principio, muy preciado por el ego: mata o te matarán. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que, si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia, y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras tres leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo, que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo, la postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar.
Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Crucial para el éxito del plan del ego es que el yo ve y el yo sé tienen que ser diferentes. Esto es así de conformidad con su principio guía fundamental de uno o el otro, el modelo para el principio de mata o te matarán. Si he de escapar de mi pecaminoso yo A, me dice el ego, entonces tengo que transferirle este pecado a otro yo sé, lo cual me hace entonces diferente de él, a expensa de esta otra persona. Soy yo quien ahora se ha tornado inocente, la marca distintiva del inocente yo ve. De hecho, toda esta locura no debe ser motivo de sorpresa cuando uno considera exactamente lo que entraña el pensamiento original de separación. El Hijo es diferente de su Creador y es su propio Creador. Y es el pensamiento de culpa lo que establece esta diferencia como la realidad, un hecho que el ego afirma que jamás se puede deshacer. Como hemos visto, de esta percepción original de diferencias surge inevitablemente todo un mundo de diferencias, el cual ofrece prueba contundente y justificación para el alegato original del ego de que lo imposible ha sucedido. Mira a tu alrededor, le dice el ego al Hijo, y deja que tus ojos te muestren lo que es la realidad, separación y diferencias. ¿Crees realmente ahora que el Espíritu Santo te decía la verdad sobre la unidad de la realidad? Y de seguro su realidad aprisionada en un cuerpo sin memoria alguna de la mente que vio todo esto, el Hijo de Dios ve un mundo de diferencias y nada más. En efecto, no hay dos personas iguales. No hay dos de cosa alguna que sean iguales. Nos dicen los científicos que no hay dos copos de nieve que sean idénticos. Y todos sabemos que las huellas digitales de cada miembro de la especie Homo sapiens son distintas de todas las demás. Un hecho que, entre otras cosas, forma una parte esencial de nuestro sistema de seguridad pública. Es más, un aspecto clave en el campo de la psicología es el estudio de lo que se denomina diferencias individuales. Es por eso, por lo que el fundamento del sistema de pensamiento del ego, tal como se refleja en las 5 leyes del caos, y se plantea claramente en la primera, es como sigue. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo, le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Continuación de las relaciones especiales y la tercera división. Sin esta ley de diferencias no habría ego y ciertamente, pues, no podría haber relaciones especiales, las cuales dependen de las diferencias para establecer el especialismo del compañero elegido. Eres especial para mí porque eres diferente de todos los demás. Vuelve a decir que al ego le es indiferente si las diferencias entrañan lo que es bueno y amoroso o lo que es malo y odioso. El único criterio con el cual debe cumplirse es que el compañero especial sea diferente de nosotros y en última instancia, sin considerar la naturaleza amable u odiosa de la relación especial, la diferencia entre los dos individuos siempre será el pecado. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia que, aunque es visible, no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real, es visible, parezca estar justificado. Todo eso sería real si el pecado lo fuese.
Pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada uno con el propósito de completarse a sí mismos, robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda más por robar y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños, distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de estos extraños bajo un mismo techo, que ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación y sin embargo, a todo un mundo de distancia. Esta necesidad básica del ego de apartar el pecado del yo A es el origen, por no decir el corazón y alma, de la relación especial que incluye al inocente yo B en guerra con el pecaminoso yo C. Y por supuesto, cada socio en la relación asume el papel del inocente, yuxtapuesto al culpable en una letal danza de muerte. En efecto, todas las personas en el mundo se ven a sí mismas como yo B, alrededor de quien giran todos los demás yo sé. Esta locura asesina de pecado, separación y diferencia, todo lo cual es totalmente fabricado, se describe claramente en los dos párrafos que siguen. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se reconoce, es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que Él dotó a su Hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo ser es el suyo propio y a quien conoce? Solo los que se creen especiales pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, y estos tienen que proceder de alguien que es mejor, alguien incapaz de ser como aquel a quien condena, alguien superior a él y en comparación inocente. Y así el deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y en un fin. Pues ser especial no solo separa, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra los que parecen ser inferiores es natural y justo. Los que se creen especiales se sienten débiles y frágiles debido a las diferencias, pues lo que los hace especiales es su enemigo. Sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Luchan por él contra todo el universo, pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. Esta descripción es la meta del asesinato del ego. Es una presentación dramática de la necesidad del ego, yo A, de asesinar al especialismo que percibe fuera de sí mismo, yo sé, y por lo tanto el recipiente de su propio pecado, el cual niega y luego, lleno de culpa, se vuelve hacia el yo P, el cual es el verdadero objeto de su odio asesino. Recuerden que la culpa al exigir castigo de muerte es la prueba última del ego de que la separación de Dios es un hecho consumado. Mas deja que tu deseo de ser especial dirija su camino y tú lo recorrerás con él. Y ambos caminaréis en peligro, intentando conducir al otro a un precipicio execrable y arrojarlo por él, mientras os movéis por el sombrío bosque de los invidentes, sin otra luz que la de los breves y oscilantes destellos de las luciérnagas del pecado, que titilan por un momento para luego apagarse. Pues, ¿en qué puede deleitarse el deseo de ser especial, sino en matar? ¿Qué busca sino ver la muerte? ¿A dónde conduce sino a la destrucción? Mas no creas que fue a tu hermano a quien contempló primero, ni al que aborreció antes de aborrecerte a ti.
El pecado que sus ojos ven en él y en lo que se deleitan, lo vio en ti y todavía lo sigue contemplando con deleite. Sin embargo, ¿qué deleite te puede dar contemplar la putrefacción y la demencia y creer que esa cosa que está a punto de desintegrarse, con la carne desprendiéndose ya de los huesos y con cuencas vacías por ojos, es como tú? De este perverso y totalmente loco mundo no hay escape. El asesinato es la ley del mundo de cuerpos, a menos que se contemple su verdadera naturaleza en el mundo y en la mente. Entonces y solo entonces puede la verdad, también en la mente, contemplarse más allá de éste. Sin embargo, antes de discutir este proceso del perdón, primero necesitamos considerar las formas más engañosas que el asesinato ha tomado en nuestras relaciones de amor especial. Las relaciones de amor especial siguen el mismo patrón dinámico o el mismo contenido que encontramos en las relaciones de odio, pero con la forma opuesta. Ahora el ego nos aconseja que no proyectemos nuestra culpa y odio a nosotros mismos directamente sobre los demás, sino que más bien dejemos que las expresiones indirectas de amor y de interés del odio oculten las intenciones subyacentes de asesinar. Por lo tanto, bajo el disfraz de amor, el ego nos exhorta a sus seguidores a que canibalicemos lo que está fuera de nosotros, arrebatándoselo a otro o al mundo e incorporándolo a nuestro interior para llenar el hueco abismal de la nada que, convencidos por el ego, creemos que es nuestra realidad. Así pues, la premisa orientadora del sistema de pensamiento del ego es el principio de escasez. Nos falta algo en nuestro interior, una carencia que tiene su origen en la separación de Dios. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada, no había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado. Esta gente especial, por lo tanto, es amada por lo que su yo especial puede hacer por nosotros. Proveernos el especialismo que creemos que nos falta y no por lo que verdaderamente son, como hermanos o hermanas en Cristo y por lo tanto carentes de ego. Ese otro yo mejor que el ego busca es siempre uno que es más especial. Y quien quiera que parezca poseer un yo especial es amado por lo que se puede sacar de él. Dicho de otro modo, la gente y las cosas fuera de nosotros, yo sé, llenan las necesidades especiales que creemos tener, yo ve, las cuales no son sino formas específicas de la subyacente creencia abstracta en la realidad de nuestra propia culpa y escasez, yo am. La motivación primaria en todas las relaciones especiales, pues, es la creencia de que uniéndonos con otro, en amor, afecto, aprobación, cuidados, saciamos el inherente estado de sentirnos incompletos dentro de nosotros, y de ese modo evitamos el dolor del profundo odio hacia nosotros mismos. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad, y así al venir a este mundo niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo es todo,
como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Cuando estas necesidades son satisfechas por esta persona especial, nos enamoramos, lo cual es meramente otro término para dependencia. Cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro ese yo especial, el ego ve una unión bendecida en el cielo. Cuando, sin embargo, estas necesidades no son satisfechas de la manera en que nosotros hemos establecido que lo sean, entonces nuestro amor rápidamente se convierte en odio y volvemos a la dinámica de culpar a alguien o algo fuera de nosotros por nuestra aflicción. Y como ya hemos visto, esta conclusión era la meta del ego desde el principio: mantener su individualidad y su especialismo intactos, pero culpando a algún otro por ello, el medio per excellence de cumplir con la estrategia del ego de mantener al Hijo de Dios como un ser insensato sin mente. El núcleo de todas las relaciones especiales es la negociación, el medio a través del cual ambas partes en la relación especial buscan negociar por la satisfacción de sus necesidades, y el principio imperante es sacar lo más posible del otro, pero pagando lo menos posible por ello. El lector no debe tener dificultad alguna en ver los paralelos con la ética capitalista, ciertamente, como se practica en nuestra sociedad. No importa si mi compañero en el amor es consciente o no de este trueque de locura, yo lo estoy llevando a cabo por los dos en mi mente, del mismo modo que nuestros compañeros hacen lo mismo en sus mentes. En verdad, fuera de la mente no existe nada. A cualquiera que percibamos tiene que ser una figura ilusoria, tal como en los sueños que tenemos cuando dormimos, donde nos dicen los psicólogos, todos los personajes en nuestros sueños no son sino proyecciones de pensamientos separados en nuestros cerebros. Así ocurre en los sueños despiertos que llamamos nuestras vidas personales, excepto, por supuesto, que aquí estamos hablando en realidad de la mente y no del cerebro. Ya hemos visto cómo mediante la dinámica del ego de dividirse, literalmente fabricamos nuestro mundo de yo, B y C especiales a partir de nuestro propio concepto del pecaminoso yo A. Recordamos estas líneas tomadas de un pasaje que aparece casi al final del texto, las cuales expresan el principio de cómo el mundo que percibimos es el resultado directo del sistema de pensamiento que hemos hecho real en nuestras mentes. Solamente se pueden aprender dos lecciones: el sistema de pensamiento de culpa del ego y el sistema de pensamiento de inocencia del Espíritu Santo. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. Así pues, mi relación contigo, según mi punto de vista, solo existe en mi mente. Eres meramente una figura ilusoria en mi sueño, aunque en este sueño mi experiencia es realidad, y he olvidado totalmente que en verdad yo soy el soñador del sueño, yo A, y no su protagonista, yo B. Y en este sueño, yo soy una criatura de carencias con ciertas necesidades especiales para cuya satisfacción son necesarios los otros personajes, yo sé, en el sueño. Esto prepara el escenario para el drama de negociación del especialismo.
el cual asume entonces la siguiente forma: yo tengo una necesidad desesperada de compleción, lo cual solo tú, mi elegido compañero de amor especial, puedes proveerme. Sin embargo, puesto que yo soy tan desgraciado, no hay manera de que tú me permitas obtener lo que necesito, el especialismo, el cual yo he hecho parte de tu yo en mi sueño, sin recibir algo de valor a cambio. Sin embargo, yo no tengo nada de valor para darte, puesto que ya he decidido que soy culpable e indigno, y por lo tanto tengo que engañarte para que creas que en verdad te estoy dando algo de valor a cambio del gran regalo que tú me estás dando. De esto pues es el reino de los cielos, un verdadero infierno construido sobre engaños y mentiras, robos y odio canibalista. Es un estado mental que comienza con la culpa y debe terminar con culpa debido al continuo ataque que es la versión distorsionada que tiene el ego de la salvación y del cielo. Esta extraña dinámica mayormente inconsciente se describe en el próximo pasaje psicológicamente sofisticado, tomado del texto. Lo más curioso de todo es el concepto del yo que el ego fomenta en las relaciones especiales. Este yo busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando se encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el yo del otro. Cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de uno que cree que prefiere. Y se siente culpable por el pecado de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio. ¿Qué valor le puede adjudicar a un yo del que quiere deshacerse para obtener otro mejor? Mediante la muerte de tu yo, crees poder atacar al yo de otro, arrebatárselo, y así reemplazar al yo que detestas. En una escala mayor, este demente y perverso esquema de intercambio, de canibalizar lo que se percibe como valioso en el exterior, a cambio del regalo de lo que se ha juzgado como algo sin ningún valor, se puede ver en la estructura básica del cuerpo y su intrínseca interacción con el mundo. No podemos sobrevivir sin oxígeno, el cual solo puede tomarse de la atmósfera externa, y a cambio le damos dióxido de carbono al ambiente, el cual no tiene ningún valor para nosotros. En la sección del texto titulada Los dos cuadros, Jesús contrasta las relaciones especiales y las relaciones santas, utilizando la imagen de un cuadro y su marco. El marco del ego, pesadamente cargado con aparentes joyas, oculta el cuadro de muerte que nos presenta como su regalo. El cuadro del Espíritu Santo, por otra parte, está livianamente enmarcado, de modo que su luz interna sea claramente visible, según nos conduce hacia sí mismo y luego directamente a Dios. Por lo tanto, el ego intenta esconder su intención asesina en la mente, detrás de la atracción del placer en todas sus formas en el cuerpo. Y así nunca pensamos en dirigirnos al problema ni a la solución, donde en realidad están, en la mente. Ese cambio del amor especial al odio especial es inevitable por varias razones. Primero, ninguna persona o cosa tiene la capacidad de apoyarnos siempre en todos los aspectos. Segundo, la meta del ego es el asesinato, como nos dice Jesús repetidamente en un curso de milagros. Y por consiguiente, nuestras parejas de amor especial son concebidas por el ego para que nos fallen eventualmente y de ese modo se conviertan en chivos expiatorios para nuestra ira justificada. Y, puesto que es nuestra culpa la que ha hecho que esta relación de amor especial sea necesaria como una defensa, el objeto del amor tiene que convertirse en un símbolo de la culpa, que es el propósito de la relación. Así pues,
si bien conscientemente solo somos conscientes del amor y la gratitud hacia el ser amado que nos ha permitido negar la angustia bajo la cubierta del especialismo, inconscientemente nuestros pensamientos pasan continuamente del ser amado hacia lo que ella simboliza, nuestra culpa. Y puesto que odiamos nuestra culpa más que cualquier cosa en el mundo, tenemos que llegar a odiar a aquel que la simboliza para nosotros. Este odio pues siempre está presente, aun cuando más fuertemente afirmamos nuestro amor. Es solo cuestión de tiempo en lo que la tormenta del odio rompe las barricadas del amor especial y se revela tal y como siempre fue. La relación de amor especial es un intento de limitar los efectos destructivos del odio, tratando de encontrar refugio en medio de la tormenta de la culpabilidad. Dicha relación no hace ningún esfuerzo por elevarse por encima de la tormenta hasta encontrar la luz del sol. Por el contrario, hace hincapié en la culpabilidad que se encuentra fuera del refugio, intentando construir barricadas contra ella a fin de mantenerse a salvo tras ellas. La relación de amor especial no se percibe como algo con valor intrínseco, sino como un enclave de seguridad desde donde es posible separarse del odio y mantenerlo alejado. La otra persona envuelta en esta relación de amor especial es aceptable siempre y cuando se ajuste a ese propósito. El odio puede hacer acto de presencia y de hecho se le da la bienvenida en ciertos aspectos de la relación, pero la relación se mantiene viva gracias a la ilusión de amor. Si ésta desaparece, la relación se rompe o se vuelve insatisfactoria debido a la desilusión. Y luego, he aquí el más insidioso de todos los pensamientos, el deshacerse del amor de Dios, así como del de todos aquellos que nos han fallado en nuestros sueños. De modo que en el centro de la dinámica del especialismo está la comparación, mediante la cual a todo el mundo se le está comparando siempre con todos los demás. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. Aquel que en el momento se gana el concurso de satisfacción de necesidades del ego, se convierte en el ser amado, mientras que todos los demás son condenados. Este perpetuo afán de juzgar refuerza la culpa subyacente por el juicio original en contra de Dios y mantiene el ciclo de especialismo girando y girando y girando. Dentro de este ciclo aparentemente infinito, se ve a todo el mundo como enemigo o como un enemigo en potencia, y la vida se convierte en un verdadero campo de batalla de separación y de odio. Hay muchos pasajes en un curso de milagros que plantean la dinámica fundamental del ego, de dividirse a sí mismo. Algunos de estos pasajes resultan difíciles de leer, en parte debido a la relativa poca familiaridad de la mayoría de los estudiantes del curso con los sofisticados principios psicológicos que se reflejan en el sistema de pensamiento de éste. Sin embargo, esta dificultad se agrava con la falta de verdadera comprensión por parte de casi todos los lectores, aún después de muchos años de estudiar el curso. De la idea crucial de que los estudiantes de un curso de milagros que ellos creen ser son simplemente sombras, figuras en el sueño del ego, y que las experiencias de sí mismos y de sus relaciones especiales como seres físicos y psicológicos no son más que partes ilusorias separadas, yos B y C, de un yo, A, ilusorio, mayor que radica en la mente. Una lectura cuidadosa de estos pasajes compensará a los lectores no sólo con una intensificada comprensión de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros,
sino que les conducirá a un mayor discernimiento de cómo sus propias vidas individuales han expresado esta dinámica básica del sistema de pensamiento del ego, de apartar aquello que resulta personalmente cuestionable y literalmente fabricar un mundo de relaciones especiales sobre las cuales se puedan proyectar estos inaceptables pensamientos de pecado. Comenzamos con la lección 161 del libro de ejercicios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Esta importante lección explora la razón por la cual el ego fabricó un mundo concreto para tener un mundo de objetos de modo que pudiese apartar el odio, culpa, de sí mismo, yoá, y proyectarla sobre alguien específico, yo sé, el cual se percibe en su exterior. El recitado pasaje comienza con una aseveración de que el estado natural o no dualista de la mente es abstracto o no específico. La condición natural de la mente es de una abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esta manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. Esto, dicho sea de paso, es uno de los muchos juegos de palabras de un curso de milagros, que encontramos a lo largo de los 3 volúmenes. La palabra parcial, en la última oración, debe entenderse tanto en el sentido de estar prejuiciado o influenciado en el punto de vista de uno. El ego ya tiene una preferencia concebida de cómo debe verse el mundo, así como en el sentido literal que significa ver solo fragmentos o partes, la percepción distorsionada del ego, que siempre se opone a la totalidad que es la única realidad. El pasaje continúa ahora con una aseveración del propósito del ego para toda percepción. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. El cuerpo, con su muy complicado e intrincado aparato sensorio, se fabricó literalmente para que le comunique a la mente dormida del Hijo que en verdad hay un mundo concreto que es real e independiente de su fuente, la misma mente separada que está dormida. Esto, dicho sea de paso, es la dinámica idéntica a que la mente separada crea que es real e independiente de lo que cree que es su fuente, el Dios victimado y victimario que ella misma forjara para convencer al Hijo de la verdad del pecado, la culpa y el miedo. Y así el ego construye un mundo de cosas específicas, yo sé, para poder contener el odio, yo a, del cual se ha liberado, y esto se centra en el cuerpo, que ahora parece dar testimonio de la realidad del mundo. Finalmente el ego hace que el Hijo, yo ve, olvide que en efecto él, yo a, es el arquitecto del mundo, y así este mundo de sueños, el cual no tiene existencia alguna en realidad fuera de la creencia del Hijo en él, un pensamiento que ahora ha sido astutamente sepultado en su mente dormida, parece estar ahí en verdad. Es más, este mundo de sueños de culpa es la verdadera causa de todos los problemas y sufrimientos que el Hijo experimenta como si fueran de lo más palpablemente reales dentro de su cuerpo físico y psicológico, tal como lo aclaran estas 2 aseveraciones. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde,
ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. La lección 161, libro de ejercicios, más adelante continúa con una visión más detallada y más gráfica del alcance máximo de este odio, cuyo propósito es asesinar al otro, yo sé, separado y específico, de modo que la odiosa individualidad del ego yo A, oculta tras la cara de inocencia yo B, pueda estar a salvo. El odio es algo concreto, tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo exige su muerte. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo, y yo B lo atacará, pues lo que contempla yo sé es su propio miedo o su pecado asesino, yo A, proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar, y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos en el aire, deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. El estudiante de un curso de milagros tal vez recuerde una descripción igualmente gráfica del odio furioso de los mensajeros del miedo, los perros hambrientos del miedo, que se encuentra en la discusión del primer obstáculo a la paz. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto puedan en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos. Y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se la llevan a su amo para que él la devore. Te traerán noticia de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre. Un curso de milagros nos recuerda con frecuencia, como ya hemos visto, que la meta del ego es el asesinato, y Jesús nos quiere decir esto muy literalmente. El contenido de estos pasajes no tiene la intención de que los mismos sean tomados ligero o metafóricamente para sus estudiantes, aunque el lenguaje, la forma, ciertamente no debe entenderse como la verdad literal dentro de nuestros sueños mundanos.